Entonces voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien la pantalla compartida? Sí, profe. Sí. ¿Y ahí a pantalla completa? También. Se ve bien. Sí. Ya, súper. Entonces empecemos la clase. Estamos grabando. Lo que tenemos ahí es una imagen fotográfica de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y esto es la galaxia completa. La proyección es tal que se está mostrando la galaxia completa. Lo que está acá es el centro de la galaxia, en medio, y en los extremos está el anticentro, o sea, mirando en la dirección opuesta al centro. El centro está alrededor de la constelación de Sagitario y se ve muy bien en la noche desde Santiago. Entonces, no lo vemos. Para ver así tendríamos que dar una vuelta completa a la galaxia, desde el centro hacia el anticentro, y no se puede ver de esa manera, pero esta es la proyección. Y es una composición fotográfica. Entonces, lo que tenemos es lo que se ve es el fondo luminoso del centro galáctico y también de las estrellas que están en el disco de la Vía Láctea. Pero delante de la Vía Láctea, lo que vemos son estos manchones negros, ¿no? Que en 1900, esto se llamó el dilema de Barnard, ¿no? Que es Edward Barnard, se hizo la pregunta si estos eran agujeros en el cielo, o sea, lugares donde no había estrellas, en la galaxia, lugares de la galaxia donde no había estrellas, o materia que estaba interviniendo y oscureciendo las estrellas en la línea de visión. Y esto duró bastante tiempo, este dilema, hasta que Arthur Eddington pudo probar que esto es materia que interviene y que opaca la luz de las estrellas, oscurece la luz de las estrellas que están en el fondo, en la línea de visión. Y esa materia es nubes moleculares que están compuestas de gas y polvo, y que no dejan ver la luz del fondo. Arthur Eddington también acuñó la frase de volar con un ala. Y eso significa, y lo que él quiso decir es que tratar de determinar la estructura de la galaxia con observaciones hechas solamente del hemisferio norte, que es la parte que puede ver el lado izquierdo, y sin ocupar observaciones del lado sur, que en esa época no existían en los años 30, es como la operación de volar con un ala. No se puede. De ahí, en ese entonces, que empezaron a hacer observaciones de la galaxia desde el hemisferio sur, desde Australia, desde Sudáfrica, observaciones ópticas, desde Argentina, observaciones de hidrógeno atómico, y finalmente desde Chile, las observaciones de hidrógeno molecular, utilizando el monóxido de carbono como trazador, con el cual se completó un mapa completo de nuestra galaxia y de sus nubes moleculares. Ahora, ¿qué es una nube molecular? ¿De qué está hecha? Una nube molecular está hecha de polvo y gas molecular. Es como una especie de smog interestelar. El polvo y las moléculas están intrínsecamente unidas, en el sentido que las moléculas no pueden existir sin la presencia de polvo en una nube. Primero porque se forman las moléculas en la superficie de los granos de polvo, donde el grano de polvo está a una cierta temperatura, entonces sobre el grano de polvo tiene como una pequeña atmósfera, de micrones, estamos hablando de tamaño. En esa atmósfera llueve hidrógeno atómico y se forma hidrógeno molecular y otras moléculas un poquito más complejas, como el CO y una cantidad de moléculas hasta este momento que se han descubierto. Entonces las moléculas se forman en la superficie de los granos de polvo, por un lado. Y para sobrevivir las moléculas
el polvo le sirve como un escudo contra la radiación ultravioleta. Si no estuviera el polvo de por medio, los enlaces moleculares se romperían de inmediato debido al campo de luz ultravioleta que existe en el plano galáctico. Entonces las moléculas necesitan del polvo para formarse y para sobrevivir. Hasta los años 60 se pensaba que las moléculas en realidad, la mayor parte del material molecular estaba en planetas como el nuestro, si es que llegaran a existir, que la química del universo estaba en planetas. Sin embargo, de a poco se fue descubriendo que la química del universo es ubicua, está en todas partes, y hay, en el espacio interestelar hay una cantidad muy grande de moléculas y de especies distintas que son observables hasta este momento. En los años 80, cuando yo empecé con esto, habría unas 4 o 5 moléculas detectadas, las más simples. Ahora hay cientos de moléculas, algunas muy complejas, cadenas de carbono, anillos, incluso moléculas prebióticas, que son los ladrillos de los cuales se construye la biología, tal como la conocemos. Pero bueno, esa es la importancia de las moléculas en el universo. Contribuyen al enriquecimiento químico, que finalmente es el que está presente en los planetas que se forman y del cual surge la vida como nosotros la conocemos. Entonces tenemos un campo galáctico con la luminosidad de las estrellas de fondo y con material que está absorbiendo luz en la línea de visión. Ese es el material que nos va a preocupar y que vamos a estudiar mediante radioastronomía en longitud de onda milimétrica. Entonces, un segundito. Ya. Entonces, aquí lo que tengo superpuesto sobre el gas y sobre la foto óptica es un mapa de monóxido de carbono que es trazador del hidrógeno molecular, como vamos a ver más adelante, y vemos que coincide perfectamente con las zonas de oscurecimiento. Entonces las zonas oscurecidas son nubes moleculares y aquí las observamos y las podemos trazar. Este es un survey completo de nubes moleculares en la galaxia que se realizó en los años 80 y del cual nosotros hicimos una parte más o menos grande, que es toda la parte que se ve desde el hemisferio sur. Nos va a preocupar para el objeto de nuestra clase y de las próximas 3 clases, lo que se ve acá encerrado dentro del rectángulo rojo, que corresponde, como vamos a ver más adelante, a la galaxia interna, una zona de más luminosidad después del centro galáctico, de más luminosidad en CO, y sobre esta observación, sobre esta franja de observaciones, que son de 48 grados por más o menos 2 por 4 de latitud, esta es la coordenada de longitud galáctica, como vamos a ver más adelante, y la coordenada ortogonal es latitud galáctica. Este es el set de datos que vamos a usar para hacer nuestros estudios y nuestra tarea. Aquí tenemos entonces el mismo mapa que les mostré en coordenadas galácticas, longitud y latitud, que vamos a definir más adelante qué es lo que son. Pero estos que tenemos acá es toda la emisión que se ve en cada punto integrada sobre la línea de visión. En realidad, en cada punto nosotros lo que tenemos es un espectro. Lo que tenemos es un espectro en cada punto, como los espectros que revisamos la clase pasada, o que se les entregó para la tarea. Y cada espectro es una columna de temperatura de antena versus velocidad. Entonces, esto en el fondo es un cubo de datos. Es un cubo de datos porque en cada punto hay un espectro. Entonces, ese cubo en el diagrama de arriba, es un mapa espacial, está integrado sobre todas las frecuencias posibles que podemos observar para esa línea, según su velocidad relativa, en la línea de visión. Está integrado el cubo. Vamos a ver más adelante cómo se forma ese cubo observacionalmente. Pero tiene una gracia, que si yo colapso ahora este cubo en latitud,
Lo que me queda es un diagrama de longitud-velocidad. Esta es longitud galáctica y esta es la coordenada espectral. A partir de la frecuencia, del corrimiento en frecuencia de la línea que yo estoy observando, puedo derivar la velocidad relativa. Y este mapa es un mapa de longitud galáctica versus velocidad relativa. Entonces lo que vemos que primero vemos que para cada longitud hay una velocidad máxima en módulo. Aquí en la línea de visión hay una velocidad máxima que es negativa para la que vamos a observar nosotros, este sector, que es el cuarto cuadrante del hemisferio sur. En el hemisferio norte hay una velocidad máxima positiva, que vamos a ver cómo se forma eso también. Disculpe, profe. Dígame. ¿De cuál mapa está hablando? ¿Del de arriba o el de abajo? El de abajo. Ahí. Estoy hablando del mapa longitud-velocidad. En el centro galáctico, eso no sigue las leyes de rotación de la galaxia. Vemos que en el centro galáctico hay un ancho muy grande en velocidad, y eso no es por rotación. Lo que está acá sigue las reglas de rotación de la galaxia que nosotros vamos a derivar utilizando nuestro set de datos. Y lo que está en el centro no es rotación, sino que es colapso, expansión, porque hay movimientos energéticos muy fuertes en el centro de la galaxia que no siguen leyes de rotación. Pero no nos vamos a preocupar, esa no va a ser la materia de nuestro curso, solamente saber que todo este sector del centro no es, digamos, las velocidades relativas con respecto a nosotros no son debidas a rotación, sino que son debidas a expansión y colapso. Nosotros nos va a preocupar esto que está acá, es decir, esto que está acá, que es la velocidad máxima en la línea de visión, que es negativa para el cuarto cuadrante, como vamos a ver. Entonces, eso. Nosotros tenemos que derivar las leyes de rotación para nuestra galaxia. Esta es una imagen, reconstrucción de nuestra galaxia, utilizando utilizando datos infrarrojos, utilizando datos milimétricos, submilimétricos, etcétera. Y lo que vemos son entonces los brazos espirales de la galaxia, reproducidos utilizando esos datos, donde están regiones de hidrógeno ionizado, que están en rojo. Aquí se están formando estrellas en los brazos espirales, pero los brazos espirales están a su vez compuestos donde las estrellas se forman en el interior de las nubes moleculares de las cuales les hablé. Las nubes moleculares están rotando, pasan por un brazo espiral, ahí colapsan y empiezan a formar estrellas, y esa es la forma en que se forman las estrellas, en su mayoría las estrellas en la galaxia, sobre todo las de alta masa. Y en todas las galaxias espirales la ley es aproximadamente la misma. Entonces, inmediatamente, ahora la galaxia está rotando, como vamos a ver, pero está rotando con velocidad angular diferencial. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad angular del gas que rota alrededor del centro no es la misma para distintos radios. En particular, mientras aquí está el Sol, aquí está el centro de la galaxia, el Sol está rotando aproximadamente a 220 kilómetros por segundo alrededor del centro de la galaxia. Si yo me acerco al centro, el gas que está rotando alrededor del centro de la galaxia rota más rápido. La velocidad angular aumenta a medida que el radio disminuye. Y eso es una curva de rotación monotónicamente decreciente. Lo que nosotros queremos encontrar con los datos que tenemos es la curva de rotación omega de R, de velocidad angular como función de R, para lo cual vamos a asumir dos cosas. La primera, rotación pura, es decir, el material solo está rotando. Y la segunda, que la curva de rotación es monotónicamente decreciente, como les dije. Así que omega de R aumenta a medida que R disminuye. Por lo que es lo mismo, omega de R disminuye con R. Entonces, una pregunta que uno se hace, que la voy a plantear como una pregunta de cultura general en este momento, es si el gas está rotando alrededor de la galaxia con una velocidad angular que depende de R, es decir, la velocidad angular es distinta para cada radio galactocéntrico. ¿Cómo se mantiene la estructura espiral? Debería desarmarse si la velocidad de rotación omega R a este R es distinta que
y los brazos espirales no están al mismo radio galactocéntrico, sino que aumentando en la medida que se van abriendo con el radio. ¿Cómo es que no se desarman? Eso se llama el unwinding dilemma. ¿Cómo no se desenrollan los brazos espirales? Entonces, la respuesta la voy a adelantar, y es muy bonita, y es que los brazos espirales de nuestra galaxia, y de las galaxias espirales en general, no son estructuras rígidas. Es decir, no es el mismo material que está rotando, no es el mismo material que está siempre en los brazos espirales, sino que el material es una estructura ondulatoria, es una onda espiral de densidad. Y estos son máximos de densidad en una estructura ondulatoria. Entonces, el gas va rotando con R constante, entra un brazo espiral, sale del brazo espiral. En el brazo espiral hay un pozo de densidad donde el gas se concentra y empieza a formar estrellas y luego sale del brazo. Entonces los brazos espirales son estructuras ondulatorias y son máximos de densidad y máximos de potencial gravitatorio. Eso es cultura en general. Entonces, de acuerdo a esto, esta es la introducción al... Ahora voy a dejar de compartir pantalla y voy a poner el apunte para empezar con la clase. Ya. ¿Se ve bien el apunte? Sí, profe. Gracias. Ya estamos los 12 participantes, parece, porque tengo 13 acá y no está el profe. Sí. Sí tenemos, aparentemente tenemos asistencia completa. Ya, entonces, el CO como trazador del hidrógeno molecular. Entonces vimos que tenemos estas nubes moleculares que están ubicuas en el disco de la galaxia, que están formadas de polvo y de gas molecular. La mayor parte del gas molecular es hidrógeno H2, hidrógeno molecular. Esa es la molécula más abundante en nuestra galaxia, y en otras también, en todas, en general. Y afortunadamente, el hidrógeno molecular no es observable en líneas rotacionales, porque ese es una molécula simétrica. Un hidrógeno y otro hidrógeno, la molécula es totalmente simétrica, y el centro de masa es coincidente con el centro de carga de la molécula. Por ello, no tiene momento dipolar eléctrico. Entonces no tiene transiciones dipolares. Y la probabilidad de transiciones cuadripolares es muy baja. Por ello no se puede ver. Se puede ver en algunas líneas atómicas, pero en el régimen ultravioleta, y eso es imposible de ver a través de la atmósfera. Entonces se puede ver el hidrógeno molecular, pero para ello hay que poner un satélite, y hacer un mapa de toda la galaxia desde un satélite no es en absoluto trivial. Ya. Entonces, el CO, que es el monóxido de carbono, un oxígeno, un carbono, 12C16O es su fórmula, es la segunda molécula más abundante en las nubes moleculares. Y como el carbón tiene, los números son distintos, 12C y 16O, tiene un fuerte momento dipolar eléctrico. El centro de masa y el centro de carga no están situados donde mismo. Y tiene transiciones fuertes, entonces rotacionales, y la molécula es ubicua, está en casi todas partes donde hay hidrógeno molecular, hay monóxido de carbono visible en emisión, y donde el hidrógeno molecular es de muy baja densidad, el CO se ve en absorción, pero todavía se ve. Entonces, vamos a usar de la molécula de CO, vamos a observar la transición rotacional fundamental COJ igual 1 a 0. El número J es el número cuántico rotacional. Y vamos a usar esto para trazar el hidrógeno molecular.
Entonces, la molécula tiene en diversos estados de rotación, diversas energías asociadas a la rotación. Puede estar rotando con J igual 3, 2, 1, 0, y sus transiciones, y cuando, supongamos que la transición fundamental, la molécula no está rotando, choca con una molécula de hidrógeno, que son muy abundantes, dije la abundancia de CO, H2 es 10 a la menos 4, una molécula de CO por cada 10.000 de hidrógeno. Entonces, tenemos la molécula de CO que está tranquila sin rotar, choca por choques térmicos con moléculas de hidrógeno, se excita y pasa al nivel de rotación J igual a 1. Y después, espontáneamente o por choque, se desexcita, pasa del nivel de rotación 1 a 0. Este es el nivel de rotación donde está el primer nivel excitado de rotación, al nivel donde está quieta, que tiene J igual a 0. Y cuando hace eso, la molécula emite un fotón. Y ese fotón es el que nosotros vemos y tiene 115.3 a una frecuencia de 115.3 GHz. Longitud de onda de 2.6 milímetros. Por eso se llama astronomía milimétrica, porque estamos hablando de longitudes de onda de milímetros. Entonces, esta relación, esta abundancia del CO al H2 es bastante, es en promedio, y es bastante, el número no es un número exacto. Tenemos que calibrar estos aproximados. Tenemos que calibrar esta relación. ¿Cómo se hace eso? Vamos a decir que la densidad de columna de hidrógeno molecular es proporcional, sí es proporcional a la intensidad integrada de la línea de CO, por una constante chi que vamos a derivar, vamos a aprender a derivar, a calibrar un poco más adelante. En esta ecuación, NH2 es la densidad de columna de hidrógeno molecular, que es la integral sobre la línea de visión, la línea de visión hacia una cierta nube molecular, de la densidad volumétrica. Entonces, si yo veo una nube, tiene una densidad volumétrica, la estoy observando con mi radiotelescopio, lo que yo veo es la integración de esa densidad volumétrica en mi columna de visión. Y eso se llama densidad de columna. Y eso, densidad de columna, es una definición para cualquier molécula, no solamente para observaciones astronómicas, también se habla de densidad de columna de un gas en la atmósfera, etc. Pero esta densidad de columna, vamos a decir que es proporcional a la intensidad del CO integrada en velocidad. Y ese WCO es la integral sobre dB de la temperatura del CO observada, la temperatura de brillo en este caso, como función de la velocidad relativa al observador que somos nosotros. Esa velocidad relativa al observador, como vamos a ver en un momentito más, se obtiene del corrimiento en frecuencia que presenta la línea en mi observación. Yo voy a observar mi espectro. Si yo observara la línea de CO en el laboratorio, la observaría exactamente a 115.3 GHz. Pero como esto está en el espacio interestelar, se está moviendo con respecto a nosotros, ya sea alejándose o acercándose, eso produce un corrimiento Doppler y yo detecto la línea desplazada en frecuencia, por ejemplo 115.35 GHz o algo así. La línea se desplaza en frecuencia y mi receptor detecta ese desplazamiento en frecuencia. Y mediante el efecto, derivación del efecto Doppler y su aplicación, podemos determinar cuál es la velocidad relativa del objeto con respecto a nosotros, por el corrimiento en frecuencia que podemos observar. El observable, el corrimiento en frecuencia, y lo que se deriva es la velocidad relativa. Entonces, pasamos de un espectro de intensidad versus frecuencia, que es lo que nos da el telescopio, a un espectro de temperatura de antena, que aprendimos a derivar, versus velocidad relativa. Entonces, y esta constante chi
es del orden de 2 por 10 elevado a 20 centímetros a lo menos 2, partido por Kelvin kilómetro por segundo. ¿Por qué? Pues las unidades las unidades de la densidad de columna son centímetros a la menos 2. O sea, moléculas por unidad de área. Y eso es porque son moléculas por unidad de volumen integradas sobre la línea de visión. Entonces son moléculas por unidad de área. Y WCO es Kelvin kilómetro por segundo, porque la integral de Kelvin sobre velocidad, Kelvin kilómetro por segundo. Ya. Entonces eso es con respecto a qué es lo que estamos observando, a la línea de CO, y esa es la que nos va a preocupar, y con eso vamos a trabajar. Veamos entonces un poquito la cinemática de la galaxia. Aquí tenemos, en este diagrama, tenemos el centro galáctico, esta es la posición del Sol, asumamos que esta es la línea de visión, el ángulo L, que se llama la coordenada de longitud galáctica, que es la que vimos en el mapita que les mostré inicialmente. El ángulo L es el ángulo que forma la línea de visión con el trazo que une el Sol y el centro de la galaxia. Y esto en sentido antihorario va aumentando el ángulo de longitud galáctica L. Entonces, la longitud galáctica, la coordenada de longitud galáctica hacia el centro de la galaxia es L igual a 0. Esto que está acá se llama el círculo solar, y es el conjunto de todos los puntos en la galaxia que tienen la misma distancia al centro de la galaxia que el Sol. Esto se llama entonces el círculo solar, y todos estos puntos, si esta es la distancia R-Sol, todos estos puntos aquí en este círculo también están a distancia R-Sol del centro galáctico. ¿Qué más? Lo que está fuera del círculo solar se llama la galaxia externa, outer galaxy. Y lo que está adentro debería ser inner galaxy, pero la gente usa más inner galaxy para la parte cerca del centro. Entonces lo que es, solamente esto es la galaxia externa y esto adentro del círculo solar, within the solar circle. Así se encuentran los libros. ¿Qué más? Este mapa, o esta imagen está dividida en cuadrantes. Entonces, entre L igual 0 y L igual 90 es el primer cuadrante. Entre L igual 90 y L igual 180 es el segundo cuadrante. Tercer cuadrante es entre L igual 180 y L igual 270. Y finalmente el cuarto cuadrante, que es donde nosotros vamos a trabajar con datos, es entre L igual 270 y L igual 360 o L igual 0, que es lo mismo. Entonces, hacia la galaxia interna, hacia adentro del círculo solar, uno ve mucha más emisión que hacia la galaxia externa. Y eso porque nosotros estamos aproximadamente a 8.5 kiloparsecs del centro galáctico, y ya el gas se concentra muchísimo más, va disminuyendo a medida. Hay un anillo de gas molecular que está aproximadamente a la mitad de la distancia entre el Sol y el centro de la galaxia, donde se concentra la mayor parte del gas, y después disminuye exponencialmente con R, hacia afuera. De manera que hacia afuera de la galaxia las nubes moleculares son mucho menores, o sea, hay mucho menos nubes moleculares, menos cantidad, y son menos densas también. Nosotros nos vamos a preocupar en nuestro estudio de la galaxia interna, interior al círculo solar, que es donde se concentra la mayor cantidad de materia. Y vamos a derivar la ley de rotación alrededor del centro de la galaxia para el gas aproximadamente entre 2 kiloparsecs y 8.5 kiloparsecs, que es la distancia del Sol al centro de la galaxia. Vamos a derivar cómo funciona omega de R, que es la velocidad angular, como función del radio galactocéntrico, se llama. Entonces las coordenadas galácticas, como les dije, L es la longitud galáctica y es el ángulo que forma nuestra línea de visión con el trazo que une el Sol y el centro de la galaxia. La longitud galáctica B es el ángulo que forma
la línea de visión con el ecuador galáctico. En el mapa que les mostré, en el mapa LD que les mostré, el ecuador galáctico es B igual 0. Entonces, en la medida que, si yo miro hacia el centro de la galaxia, estoy mirando hacia L igual 0, B igual 0. Y hay un trazo que divide aproximadamente la misión de la galaxia en partes iguales entre el hemisferio norte galáctico y sur galáctico, y eso es B igual 0. Y a medida que me alejo hacia arriba o hacia abajo, estoy moviéndome en latitud. Hacia arriba va a ser positiva y hacia abajo va a ser negativa. Entonces, el ecuador galáctico que les mencioné, si tenemos una esfera que representa las coordenadas galácticas, aquí tenemos el ecuador galáctico, aquí tenemos el polo norte galáctico, el polo sur galáctico, y aquí tenemos las coordenadas ecuatoriales. Esta es una esfera de coordenadas ecuatoriales o celestes, donde está el ecuador celeste. Estas son las coordenadas de ascensión recta y de inclinación, que están amarradas a la longitud y latitud de la Tierra. Y son su proyección hacia el espacio. Entonces este es el ecuador celeste, y aquí está el polo norte celeste y el polo sur celeste. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque ambas esferas no están alineadas. Es decir, el ecuador terrestre no está alineado con el ecuador galáctico, sino que el ecuador galáctico tiene un ángulo de 62 grados y medio de inclinación con respecto al ecuador celeste. Y por otra parte, el centro galáctico queda a una latitud, queda una declinación negativa. Entonces, el centro galáctico es un objeto del sur geográfico, que está a menos 33 grados de declinación y transita justo sobre la ciudad de Santiago, donde estamos nosotros ahora, a una elevación de 90 grados en el cenit. En cualquier otra parte va a transitar a elevaciones menores. Por ello es que la astronomía galáctica se realiza y se puede hacer mejor desde el hemisferio sur, y en particular desde los lugares cercanos a Santiago, como son, bueno, La Serena, son 30 grados de latitud sur, perdón, de declinación sur, y el telescopio ALMA son 24 grados de latitud sur. Entonces, en La Serena pasa el centro galáctico a 87 grados de elevación, casi por el cenit. En el lugar de ALMA pasa aproximadamente a 9 grados del cenit, es decir, 81 grados de elevación, y se ve perfecto. Y como vimos en las clases anteriores, mientras mayor sea la elevación del objeto en el cielo, más delgada es la capa de atmósfera que tenemos que cruzar, que los fotones tienen que cruzar para llegar a nosotros, menor es la absorción y menor es la emisión atmosférica, entonces las observaciones son óptimas. Entonces la moraleja es que estamos en Chile, es un lugar privilegiado para hacer astronomía galáctica y para hacer observaciones del tipo que les voy a mostrar. Entonces vamos a hacer ahora un alto, ya son las 16:09, y vamos a seguir a las 16:14, que es lo que corresponde según la normativa de la facultad. Profe, una consulta. Dígame. Antes de... Perdón. ¿Va a subir estos apuntes que no están en el curso, hermano? No me aparecen a mí. ¿Y si los subí? Están en material docente. Que pueden estar subidos, pero pueden no estar como publicados. Ay. Mire, les pediría disculpas enormes. Voy a ir al material docente ahora. Yo sí los vi, de hecho los bajé. A ver, quizás sea yo nomás. Sería raro, pero bueno, voy a ver. Material docente. Apuntes número 3, PDF, viernes 26
5 de septiembre, no están publicados, y tiene 4 descargas. Ah, son los apuntes 3, yo pensé ya. Sí, no, si lo tengo también descargado, me había confundido, pensé que era otro, era como un 4. Ya, Sí, gracias. no, no hay cuidado. Ya, entonces, cambios son las 16:10 a las 16:15. Ya, continuamos entonces. Ya. Rotación diferencial.
Rotación diferencial significa que omega de R varía con R, no es el mismo para todas las distancias galactocéntricas. Para ello, para cualquier movimiento rotacional o movimiento que sea, tenemos que definir cuál va a ser nuestro sistema de referencia. Nuestro sistema de referencia se llama el Local Standard of Rest. Sistema estándar local de referencia. Y se define como la velocidad de una... Estamos parados en un sistema que tiene la velocidad de una partícula de prueba que se mueve alrededor del plano de la galaxia en una órbita cerrada, circular, que pasa a través de la posición actual del Sol. Es decir, es un sistema donde el Sol solamente rota a una cierta velocidad que se puede medir alrededor del centro galáctico, pero esa velocidad es solo de rotación, es decir, tenemos que corregir por el movimiento peculiar del Sol, porque el Sol, además de estar rotando, se está moviendo hacia las estrellas vecinas con un movimiento propio, y además de eso, bueno, se está moviendo la Tierra, además del movimiento del Sol, vamos a tener que corregir por el movimiento de la Tierra, de rotación en torno al Sol, el movimiento de la Tierra en torno a sí misma, etc. Pero el sistema local de referencia va a ser un sistema en el cual el Sol solamente rota. Entonces el Sol se mueve con respecto al sistema local de referencia, al LSR, a 16.5 kilómetros por segundo, con movimiento propio o peculiar, hacia la longitud 53 grados y B igual 25 grados, latitud 25 grados. Esas son las direcciones del movimiento y esta es la velocidad con la cual el Sol se mueve con respecto al sistema local de referencia. Y eso se obtiene midiendo las velocidades de las estrellas en la vecindad del Sol, corrigiendo el movimiento de esas estrellas con respecto a su propia rotación en torno al centro de la galaxia. Entonces, en ese sistema, la velocidad de rotación del Sol con respecto al centro de la galaxia es 220 kilómetros por segundo y la distancia del Sol al centro de la galaxia es 8.5 kilómetros por segundo, 8.5 kiloparsecs, perdón. Y estas son lo que se llaman las constantes de la IAU. Es la velocidad del Sol alrededor del centro de la galaxia y su distancia al centro de la galaxia. Estas constantes varían con el tiempo a medida que se van haciendo observaciones más precisas, nueva teoría. Cuando hace 50 años atrás esto era 250 y el R0 era igual a 10 kilómetros por segundo. Son las constantes de la IAU antiguas que se llaman. Las que están en uso actualmente son estas. Continúan bajando y en algún momento la Unión Astronómica Internacional va a reajustar estas constantes hacia la baja. Va a reajustar esto entre 200 y 210 y R0 alrededor de 8. Pero estas son las que nosotros usamos y las que se utilizan actualmente y las que nosotros vamos a usar para nuestros cálculos. Ya. Veamos, ya definimos entonces el sistema de referencia con respecto al cual vamos a medir las velocidades. ¿Qué es lo que es la velocidad tangencial y el punto subcentral? Estas son definiciones. En cada línea de visión, por ejemplo, esta línea de visión es la línea L1, que forma un ángulo de longitud galáctica L1, y esta que está acá es línea de visión 2, que tiene un ángulo L2, con respecto a una longitud galáctica L2. Entonces, en cualquier dirección que yo mire, va a haber un punto de acercamiento máximo al centro galáctico. Ese punto va a ser tangente a un círculo de radio R. Para la línea de visión 1, esto va a ser R1, para la línea de visión 2 va a ser R2. Y la línea de visión no se puede acercar más, no puede pasar más cerca del centro galáctico porque está limitada. Está limitada, la geometría lo indica. Entonces, en ese punto, que es el punto que en mi línea de visión pasa por el punto más cercano al centro galáctico, al cual en esa línea de visión yo puedo observar,
yo puedo observar, la geometría es muy fácil, porque como la línea de visión es tangente a un círculo de radio R1 aquí, entonces tenemos que este ángulo es un ángulo recto. Este es un triángulo rectángulo. Lo mismo para R2 o para cualquier R. Entonces yo puedo derivar. Hay dos propiedades de este punto. El primero, que una partícula que está situada en este punto, su velocidad angular, digamos, su velocidad de rotación, que yo voy a mirar, va a ser igual a R por omega de R, directamente. Es decir, si yo tengo omega, tengo la velocidad inmediatamente, y es toda la velocidad que tengo, y lo que sucede ahí es que la velocidad de rotación está totalmente en la línea de visión. O sea, la velocidad relativa del objeto con respecto al observador en ese punto no tiene componente transversal, sino que solamente tiene una componente en la línea de visión, longitudinal. Y porque es el vector velocidad de la partícula que está tangente al círculo, y la velocidad es tangente al círculo. Eso es lo primero. Y lo segundo, que si conocemos la distancia R0, que es la distancia del Sol al centro galáctico, y el ángulo L1, que es la longitud, entonces vamos a tener que en este caso podemos derivar inmediatamente que R va a ser igual a R0 seno de L, donde L es este ángulo y este es un ángulo recto. Y que la distancia a ese punto, entre el Sol y este punto, que es la distancia heliocéntrica, que se llama, este punto tiene dos distancias. La distancia galactocéntrica, que es R, y la distancia heliocéntrica, que es D. Entonces, tanto para P1 como para P2 se da que R igual R0 seno de L y D es igual R0 coseno de L. Y esto es fácil. Y la velocidad paralela a lo largo de la línea de visión, la velocidad relativa entre el Sol y este punto, es la velocidad de rotación evaluada en R igual R0 seno de L. ¿No? Este R vale R1 seno de L1. Entonces, para todo L o R, tenemos que la velocidad paralela va a ser la velocidad de rotación evaluada entre R igual R0 seno de L, menos la velocidad del Sol proyectada sobre la línea de visión, que es V0 por el seno de L. ¿Y por qué? Porque si este ángulo es L1, entonces por completitud, como este es un triángulo rectángulo, este ángulo también es L1, entonces la proyección de V0 sobre la línea de visión va a ser V0 seno de L. Entonces la velocidad de la fuente menos esto es la velocidad de la fuente, esta es la velocidad del observador en el sistema local de referencia, y esto va a ser V-tan, esto se llama la velocidad evaluada en R igual a R0 sobre R0 seno de L. Para todo L se llama la velocidad tangente. Y esto sigue siendo V sol seno de L. Pero en ese punto, como les dije, tenemos que V evaluada en R igual R0 seno de L es igual a omega en R igual a R0 seno de L por R0 seno de L. Y eso es porque toda la velocidad que detectamos en la línea de visión es la única velocidad que hay. Toda la velocidad está en la línea de visión, porque es tangente a ese círculo. Entonces, es igual a la velocidad angular por R. Y por otro lado, V sol es omega sol por R sol. Entonces, la velocidad en la línea de visión, que es lo que nosotros podemos ver por corrimiento Doppler, es omega de R menos omega 0, que es omega del Sol, omega en R0, multiplicado por R0 seno de L. Y eso sale directamente de acá. Eso es multiplicando por... eso es solamente álgebra. Esto que está acá se llama la ecuación maestra de la cinemática galáctica.
Aquí la derivamos para un conjunto de puntos muy especial, que es el conjunto de los puntos subcentrales. A continuación la vamos a derivar, vamos a hacer una derivación general para cualquier punto y vamos a llegar a que es lo mismo, independiente que estemos en el punto tangente o no. Entonces, como les digo, esta es la velocidad tangente, que es la velocidad máxima, que se puede, vamos a ver que es la velocidad máxima en la línea de visión, y esta es la posición del punto subcentral. El punto geométrico se llama el punto subcentral y una función de L. Para cada L, para cada longitud galáctica va a haber un punto subcentral. Este es el punto subcentral para L1 y este para L2. Y sus distancias son R igual R0 seno de L1, R1 igual R0 seno de L1 y D1 igual R0 coseno de L1. Entonces, eso es. Y lo más importante que vamos a ver es que esa es la velocidad máxima que uno puede observar en la línea de visión, o el corrimiento Doppler máximo que uno puede observar en la línea de visión. Ahora, ¿qué quiere decir que la velocidad, que la curva de rotación sea monotónicamente decreciente? Monotonically decreasing rotation curve. Quiere decir que si R1 es menor que R2, omega de R1, la velocidad angular, es mayor que omega de R2. Ya. Entonces, vamos a hacer ahora un argumento de plausibilidad para ver por qué en un disco esto debiera ocurrir. Aquí yo borré varias cosas que no estaban bien, así que les voy a mandar el apunte corregido. Ya. Entonces la curva de rotación es diferencial y cambia con R. Por ejemplo, vamos a tomar un caso simple. Supongamos que tenemos una partícula que está rotando alrededor del centro de la galaxia. Una partícula de masa m chica. Y m de R, m grande de R, es la cantidad de masa total que está dentro del radio R. Si es una esfera, va a estar dentro de una esfera de radio R. Si es un disco, va a ser la cantidad de material que está en el disco de radio R. Y eso es m de R. Entonces, si tenemos rotación pura, en el equilibrio en rotación pura, vamos a tener que la fuerza centrípeta, la fuerza centrífuga es igual a la fuerza centrípeta. Esta es la aceleración centrífuga y esta es centrípeta. Si son iguales, entonces, esto es la masa de la partícula por b cuadrado sobre r, y b cuadrado es la velocidad en ese punto r, va a ser igual a g por m, chico, que es la masa de la partícula, por toda la masa que está dentro del radio r, partido por r cuadrado. Esto es Newton. De aquí se puede despejar entonces b de r. b de r va a ser la raíz de g por la masa dentro de la esfera o círculo de radio r, dividido por r. Entonces la velocidad angular, que es lo que nos interesa, omega de r, que es b de r partido por r, es igual a raíz de g por m de r partido por r cubo. Vamos a suponer entonces que tenemos una densidad ρ uniforme. Entonces que m de r es igual a esa densidad ρ multiplicada por el volumen encerrado dentro de la esfera o círculo de radio r. Entonces, si m de r es proporcional a r cubo, con una densidad uniforme, entonces si m de r es proporcional a r cubo, para el caso de una esfera, vamos a tener omega de r igual una constante, y se mueve todo con velocidad angular uniforme, por lo tanto es un cuerpo rígido, se mueve como un cuerpo rígido. Ese es el caso de una esfera. Pero si m de r, o el volumen de r, es proporcional a r cuadrado, como es el caso de un disco, vamos a tener que omega r es proporcional a la raíz de r cuadrado sobre r cubo, es decir, proporcional a la raíz de 1 partido por r, para un disco. Ahora, nuestra galaxia parece mucho más un disco que una esfera.
Si uno la mira, lo que ve es un disco. Entonces, la mayor cantidad de la masa está concentrada en el disco y la galaxia es achatada. Por lo tanto, vamos a asumir que nuestra galaxia es más un disco que una esfera. Va a ser también tiene masa en el bulbo, y de manera que hay masa que tiene distribución esférica, pero la mayor cantidad de la masa está concentrada en una distribución plana, como un disco. Por lo tanto, omega de R es proporcional a cualquier cosa entre 1 partido por R y una constante. Y se parece más a raíz de 1 partido por R. Entonces, esto sería una curva de rotación monotónicamente decreciente con R. Es decir, a medida que R aumenta, la velocidad angular disminuye. Veamos finalmente el efecto Doppler. Como les dije, uno observa la transición del CO1 a 0, no la observa exactamente a 115.3 GHz, sino que la observa con un cierto corrimiento en frecuencia, que puede ser positivo o negativo, dependiendo si la partícula se está alejando o acercando. Ese corrimiento en frecuencia se debe a que la partícula tiene una velocidad relativa en la línea de visión con respecto a nosotros. Entonces lo que vamos a tener es que nu, que es la frecuencia observada, esto es la ley para el efecto Doppler no relativista. La frecuencia observada va a ser igual a 1 menos delta B sobre C por nu0, que es la frecuencia de la transición en reposo. La frecuencia de la luz emitida en su lugar de origen. Donde delta B es la velocidad de la fuente menos la velocidad del receptor, de nosotros, proyectado sobre la línea de visión. Estos son velocidad paralela. Y nu0 es la frecuencia de la transición en reposo. Entonces, un poquito de álgebra nos dice que nu menos nu0 es menos delta B sobre C por nu0, es decir, delta nu sobre nu0, que es lo que yo mido, va a ser igual a menos delta B sobre C, que es lo que yo derivo. Y esa es la ley que vamos a usar o que usa nuestro sistema para calcular el efecto Doppler y la velocidad relativa del objeto con respecto a nosotros. Entonces, lo que un corolario es que si delta nu es menor que 0, es decir, la frecuencia disminuye por efecto del movimiento, entonces delta B es mayor que 0. Y nuestra fuente astronómica se está alejando, y eso es redshift, que se conoce. La velocidad de la fuente es mayor que la velocidad del observador o el receptor. Por otro lado, si lo que detectamos es un delta nu mayor que 0, eso va a implicar que el delta B es menor que 0 y que la velocidad de la fuente es menor que la velocidad del observador. Eso quiere decir que se está acercando, y eso se llama blue shift, corrimiento hacia el azul. Entonces, si tenemos un gráfico de temperatura de antena versus frecuencia, donde el corrimiento, supongamos que este puntito acá es nu0, esta es la frecuencia en reposo, que corresponde acá a una velocidad relativa igual a 0. Entonces, si tengo un corrimiento en frecuencia positivo, en un espectro de temperatura de antena versus frecuencia, eso nos va a dar un gráfico de temperatura de antena versus velocidad Doppler negativa. Hay un cambio de signo que uno tiene que tener en cuenta en su cálculo, y que el telescopio ciertamente tiene en cuenta. Es el sistema de reducción de datos. Ya, entonces llevamos exactamente 1 hora. Paulina, ¿estás acá? Parece que todavía no se ha conectado la profesora auxiliar. Que creo que nos mandó un link, como otro link por el foro. Mandó otro link para hacer la clase auxiliar por el foro. Ella, que normalmente se habían conectado. Mira, no nos entendimos con ella. Entonces vamos a continuar un ratito, entonces, 10 minutos, unos cuantos minutos más. Y
vamos a ver cómo se calibra la constante chi. La constante de conversión entre n igual NH2 y la densidad, la proporcionalidad entre la densidad de columna del hidrógeno molecular y la integral de la línea del CO en velocidad. Entonces, la integral de la línea de visión, de la emisión de CO en velocidad, es la integral que está acá. Es el área en un gráfico de temperatura antena versus velocidad. Esa integral es la integral de T sub A de B y está en Kelvin kilómetro por segundo. Ya. Entonces, vamos a tener un sistema en nuestra galaxia donde tomamos una multitud de observaciones. Cada uno de estos puntos es una observación, un espectro que nosotros tomamos en esa dirección. Entonces, en cada uno de estos puntitos yo lo que tengo es un espectro, y eso forma el cubo de datos. Este es el frente del cubo de datos, pero esto tiene una proyección en profundidad, que es la coordenada espectral, y que es velocidad, con el cual van a aprender a trabajar en la auxiliar. Entonces, vamos a observar muchas posiciones en el disco galáctico, en nuestra línea de CO, y también vamos a contar con observaciones de emisiones de rayos gamma. ¿Por qué rayos gamma? Porque la radiación gamma, la intensidad de la radiación gamma, depende de la cantidad de nucleones en la línea de visión. La cantidad de nucleones en la línea de visión está dominada por el número de átomos de hidrógeno atómico y el número de átomos de hidrógeno molecular, multiplicado por 2, porque cada molécula de hidrógeno tiene 2 átomos, entonces son 2 nucleones, más 1 del hidrógeno atómico en la línea de visión. Nosotros tenemos gas atómico y gas molecular en cada línea de visión. Entonces, vamos a observar la radiación gamma en aproximadamente 100 megaelectronvolts. Vamos a observar la cantidad de átomos de hidrógeno, la densidad de columna de átomos de hidrógeno en la línea de visión, mediante la línea de 21 centímetros, de spin-spin, que se llama, del hidrógeno atómico. La línea spin-spin del hidrógeno atómico viene de que yo tengo el electrón y el protón girando con un cierto spin, cada uno, y pueden estar alineadas, o sea, están siempre alineadas, pero pueden estar alineadas en la misma dirección o en sentidos opuestos. Siempre están en la misma dirección, pueden estar en el mismo sentido o en sentidos opuestos. Esta situación en que los dos están rotando en el mismo sentido tiene un poquito más de energía que esta otra situación. Entonces, cuando hay una transición de este estado al estado en que están en diferentes sentidos, eso produce un fotón, y ese fotón queda a longitud de onda 21 centímetros. Y ese fotón se puede detectar, y la radioastronomía, la espectroscopía en radioastronomía surgió o empezó con el hidrógeno atómico en los años 50. La constante Q es la emisividad de rayos gamma por nucleón. Y es una cantidad que depende del hidrógeno atómico. Y que no conocemos porque depende de la situación en donde estén en ese momento, la temperatura, etc. Entonces, ¿de dónde salen los rayos gamma? ¿Por qué están relacionados con los nucleones? Porque salen de la interacción entre rayos cósmicos y los nucleones que están en la galaxia. La galaxia está recibiendo una lluvia de rayos cósmicos, que son 90% protones y 9% partículas alfa. Reaccionan al chocar con los nucleones del disco galáctico, producen fotones y esos fotones van a dar como radiación gamma y lo podemos medir. Entonces, vamos a observar la radiación gamma, la intensidad del hidrógeno atómico en la línea de 21 centímetros,
Y vamos a observar WCO, es decir, la intensidad integrada del monóxido de carbono en muchas posiciones. Y aquí, en vez de poner aquí el NH2, lo vamos a reemplazar por chi por WCO, porque el WCO es el observable. Entonces, esta va a ser la ecuación maestra, y gamma lo vamos a medir, NH1 lo vamos a medir, WCO lo vamos a medir, y chi y Q son incógnitas. Pero como tengo observación a una multitud de puntos, tengo una infinidad de puntos y dos incógnitas. Entonces, mediante una regresión lineal o un modelamiento, puedo obtener las constantes Q y las constantes chi si conozco la intensidad de radiación gamma, la densidad de columna del hidrógeno atómico y el WCO para una cantidad muy grande de puntos. Así se obtiene esta constante chi, que es 2 por 10 elevado a 20 Kelvin partido centímetros a la menos 2 partido por Kelvin kilómetro por segundo. Ya. Entonces, en la clase que viene vamos a continuar con la cinemática de la galaxia, con la ecuación maestra, y vamos a derivar y la derivación de la curva de rotación. ¿Preguntas? Profe, Dígame. ¿qué significaba LSR? VLSR es la velocidad medida en el sistema local de referencia. LSR es Local Standard of Rest. Ah, ya, ya. Sistema de referencia en reposo, el sistema local de reposo. Y el sistema, esa es la denominación, el LSR, Local Standard of Rest. Y Ya, esa gracias. es la denominación del sistema donde estamos construyendo toda nuestra cinemática. Y en ese sistema el Sol se mueve con rotación pura y con 220 kilómetros por segundo de velocidad. Eso es lo que lo define. Ya. Profe, Dígame. para la tarea, o sea, no la he ojeado tanto, pero se supone que, ¿cómo lo digo? Tenemos que programar cosas, ¿no? Porque nos dan hartos datos. Sí, hay que programar, pero para eso les va a ayudar, bueno, una de los encargos que tiene la profe auxiliar en esta próxima clase es responder tareas responder preguntas sobre la tarea. No, pero en la tarea 1 no hay que programar. En la tarea 1 es más bien cálculo, es de cálculo. La tarea donde hay que programar y trabajar con bases de datos es la tarea 2, que todavía no la hemos entregado. Pero en todo caso, todas las preguntas con respecto a la tarea 1 se la pueden hacer a la profe auxiliar, porque su encargo principal es contestar esas preguntas al comienzo de la clase auxiliar. Ya. Pero no hay que programar, solamente hay que leer los datos y hacer cálculos, pero no me parece que haya programación involucrada. Ya, entonces, si es que tienen que irse a otro link para la clase auxiliar, entonces voy a tener que detener la grabación y terminar la clase. ¿Hay más preguntas? Ya, entonces...